Iglesia, Centro Cristiano, Luz y Vida a las Naciones. Pastor Luis Ángel Sinisterra. Aleluya. Saludos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hace un momento, mientras estábamos en la apertura del culto, pensé acerca de centenares de pastores que aún están viviendo una época supremamente difícil. Y vino a mi mente aquel pasaje de Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores. Iglesia, acuérdense de sus pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Si usted tiene manera, quienes me estén escuchando, que son muchos, de acordarse no solamente orando, que es lo más valioso, sino también acordarse que su pastor, aquel que le ha alimentado durante un buen tiempo o durante mucho tiempo, también necesita vivir, subsistir. Si usted tiene forma o manera de bendecirlo, bendígalo. Pero lo principal, no se olvide orar por él. Algunos hermanos piensan que el pastor no necesita la oración. Por supuesto que sí. El pastor necesita que la congregación esté orando por él. Él es un ser humano de carne y huesos, igual que usted. Él también siente dolor. Él también se enferma. Puede sentir tristeza en algún momento. Puede también sentir el peso del olvido. Usted póngase aparte de esos que se olvidan de sus pastores y acuérdese de su pastor. No lo estoy diciendo por mí, pero sí por muchos compañeros que a esta hora ni siquiera por este medio pueden dirigir la palabra a los hermanos. Es un consejo, es una recomendación que doy en esta mañana. Nosotros estamos rodeados de nuestra familia, pero hay pastores que no lo están. Nuestros hijos, los que están por fuera, constantemente nos están llamando, o nosotros a ellos. Y los que están acá nos están rodeando con su presencia. Acuérdese,
de su pastor. Capítulo 7 del libro de Deuteronomio. Deuteronomio o Devarim, que es su nombre en hebreo, capítulo 7. Capítulo 7. Vamos a leer 11 textos del 1 al 11. Dice así la Escritura: cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Geteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Pereceo, al Jebeo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Verso 2. Jehová tu Dios la haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza ni tendrás de ellas misericordia. Y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el fruto de Jehová se encenderá, el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis, y quemaréis sus estatuas, y derribaréis sus imágenes de acera, y quebraréis sus esculturas en el fuego. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Yahweh y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Yahweh tu Dios es Dios fiel, Amén. que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Que da el pago en personal al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia. En persona le dará el pago. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Hasta allí la lectura de la palabra de Dios. Para todos los lectores y estudiosos de la Biblia, Dios nos ha enseñado que hay un pueblo escogido por Él, que hay un pueblo sacado de las diferentes partes. Cuando Él llamó a Abraham para hacer de él una nación grande,
lo llamó de Ur de los Caldeos. Dios pues tomó al pueblo que más tarde fue llamado Israel. El Señor dice que Él los llamó y los escogió para ser un pueblo especial. No lo olvide, capítulo 19 del libro de Éxodo. El versículo 4 en adelante. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Un pueblo especial. Un pueblo tomado de la esclavitud. Un pueblo a quien Dios le dice que es su especial tesoro. Pero ellos debían prestar oído a su voz, pero también guardar sus estatutos, sus leyes, sus decretos. Y de esta manera ellos serían prosperados. Por tanto, nosotros debemos en esta época orar por Israel. Y meditando en todo esto, estas escrituras, me decía, Dios da, pero exige, reclama, pero también advierte. El pueblo debe acatar y no debe dormirse, no debe confiarse en sí mismo, sino echar mano de la palabra de Dios y mirarnos todos los días en ese espejo que es la palabra de Dios, para ver cómo andamos delante de Él. Siguiendo con Israel, este pueblo posee un gran tesoro, un gran patrimonio. Son 7 las bendiciones, así a grandes rasgos, que ninguna otra nación lo tuvo. En Romanos capítulo 9, versículos 4 y 5, el apóstol Pablo
un hombre versado en las Escrituras. Diría Pablo, fue un gran exégeta, un gran exponente de la palabra. Pablo fue un gran gramático de las Escrituras. Y dice el versículo 4 del capítulo 9 de Romanos, que son israelitas, de los cuales son la adopción, número 1, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los padres o los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. 7 bendiciones. Pero fíjese que Dios también le dio a Israel, le dio posesiones, le dio poder para hacer las riquezas. Aun cuando salieron de Egipto, a pesar de su esclavitud tan férrea, Dios puso gracia para a ellos de alhajas y de todas las riquezas, al punto que cuando ellos salieron de allá, salieron con grandes riquezas. Todas estas cosas hizo Dios con Israel. Entonces podemos ratificar que Israel poseyó ese gran patrimonio de parte de Dios, tesoro espiritual, tesoros materiales. Exhorto pues aún a algunos predicadores que aún no quieren saber nada de Israel o de lo que la Biblia está diciendo respecto de ellos. Pero ellos como pueblo tienen promesas de parte de Dios. Y Pablo, reconociendo todo esto como un buen judío, cuando los hermanos en Jerusalén estaban pasando por escasez, Pablo promueve unas ofrendas en las iglesias gentiles. Y él dice que los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales. Deben también ellos mismos, ministrarles de los materiales. Romanos 15, 27. Puede anotar la porción que leímos al comienzo. El Señor le entrega siete naciones, pero le advierte a Israel que no por ser más que las demás naciones, no es por su poderío, no es tampoco por lo que ellos hayan hecho.
Y dice el Señor, no por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones, Yahweh tu Dios las arroja de delante de ti, y para confirmar la palabra que el Señor juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Por tanto, sabe que no es por tu justicia que el Señor tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de cerviz eres tú. Acuérdate, no olvides que has provocado la ira del Señor tu Dios en el desierto, desde el día que salisteis de la tierra de Egipto hasta que entrasteis en este lugar, habéis sido rebeldes a Yahweh. No por la rectitud, sino porque el Señor se agradó de ellos. Y esto deberían tenerlo bien claro, para no irse a enorgullecerse, para no actuar con soberbia, para no dejar de reconocer al Dios de sus padres. Entonces Dios le advierte a Israel. Y recuerden lo que dice la Biblia: al que mucho se le da, más se le demanda. Lucas 12, 47 y 48. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Ahí está pues, a Israel se le dio lo espiritual, se le dio lo material. Dios le entregó una tierra fructífera, una tierra en la cual ellos no iban a pasar dificultades económicas. De tal manera que asimismo el Eterno le demandaba a Israel. Dios le entrega su ley. Dios llama a Israel y lo saca de ese laberinto como era Egipto, donde había dioses y diosas. Y se les revela a ellos como el único Dios capaz, potente, poderoso, para hacer que las potencias mundiales le tuvieran respeto a Él. Amén, amén, amén. Israel tenía leyes justas. Israel tenía leyes que protegían al pobre, al huérfano y a la viuda. Antes que cualquier otra nación pensara en darle descanso al trabajador,
Dios ya se lo había dado a Israel. Y esto, por supuesto, años mucho más tarde, las naciones empezaron a ver la prosperidad de este pueblo. Empezaron a ver cómo el trabajador rendía. Y entendieron que el trabajador necesita también descanso. El Salmo 107, verso 37. Repito, Salmo 107 y el versículo 37. Siembran campos y plantan viñas y rinden abundante fruto. Los bendice y se multiplican en gran manera y no disminuye su ganado. Ahí está pues lo que hace el Eterno con su pueblo. 130 versículo 7. Espera Israel a Yahweh, porque en el Señor hay misericordia y abundante redención con Él, y Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Abundancia material y abundancia en redención. Recuerden que el Mesías vino de los judíos. Jesús le dijo a la mujer samaritana: la salvación viene de los judíos. Y Dios bendiga a Israel, porque allá un día el Mesías, Mashiach, va a establecer su reino. Allá estarán las sillas del juicio. Allá Jerusalén será la capital mundial del reinado mesiánico. Amén, aleluya. No se les olvide eso. Deuteronomio capítulo 4 versículo 20. Capítulo 4 de Deuteronomio versículo 20. Pero a vosotros Yahweh os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad como en este día. 26:17. 26:17 del mismo libro. Has declarado solemnemente hoy que Yahweh es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos, y que escucharás su voz. Y el Señor ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo al Señor tu Dios, como Él ha dicho. Hermanos, Dios quiere un pueblo santo en la tierra, que marque diferencia y que con su vida, con su conducta, con sus palabras, pueda exaltar el nombre que es sobre todo nombre. Dios le advierte a Israel. Advertir es llamar la atención sobre algo,
hacer ver, aconsejar, recomendar, caer en la cuenta de algo. Isaías, el capítulo 48. Hoy estoy citando varios textos de la Biblia. Isaías 48. El versículo 5 dice: te lo dije ya hace tiempo, antes que sucediera te lo advertí, para que no dijeras, mi ídolo lo hizo, mis imágenes de escultura y de fundición mandaron estas cosas. Lo oíste y lo viste todo, y no lo anunciaréis vosotros. Ahora pues te he hecho oír cosas nuevas y ocultas que tú no sabías. Te las he hecho oír, dice el Eterno. Dios advirtió a Noé de cosas que aún no se veían, y con temor Noé preparó el arca. Dios advirtió a través del profeta Isaías. Pero ¿por qué no decir también que Dios reclama que su pueblo le obedezca? Reclamar, exigir, clamar contra una cosa o persona, clamar, oponerse a ella, pedir o exigir con derecho. Dios puede exigir con derecho, pero no se le olvide que nosotros también formamos un pueblo, y el Señor, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, Él ha creado en sí de Israel y nosotros un solo pueblo, un pueblo para honra, gloria, loor de su nombre. Y el Señor nos ha bendecido a nosotros también con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén, amén. Aleluya. De tal manera, por tal motivo, nuestro andar, nuestro hablar, nuestro actuar, nuestro comportamiento debe ser a la altura. Porque recuerda que en el mundo gentil no hay absolutamente ningún grupo que tenga una palabra tan pura, que tenga mandamientos tan maravillosos, grandes, poderosos, como los tiene la iglesia. No hay ningún grupo por fuera del cristianismo que tenga una esperanza tan viva como la tenemos nosotros. Nuestra esperanza no está en un hombre, nuestra esperanza está basada, está fincada en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios. Amén. En Timoteo, capítulo 1. Primera Timoteo, el capítulo 1. Y el versículo 14 dice: pero la gracia de nuestro Señor
fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Israel iba en pos de una tierra. Israel iba vislumbrando una promesa, 7 naciones, para de esas 7 conformar un solo pueblo, el pueblo de Israel, la nación de Israel. Pero Israel debía ser inflexible. Israel no se podía mezclar. Israel no se podía contaminar con las costumbres de esos pueblos. En todo momento Israel tenía que declarar que su Dios los había sacado de la esclavitud para ser un pueblo libre. Que su Dios los había sacado de un lugar de idolatría para establecer el culto al Señor de los ejércitos. Amén, gloria a Dios. Hermanos, la iglesia, casi todos los que hoy conformamos el cuerpo de Cristo, en una época muchos fuimos idólatras, mal hablados, muchos le quitaban al prójimo, muchos aún asesinaron personas, algunos anduvieron quizás por caminos muy tortuosos. Pero cuando el Señor los llamó a su reino, cuando el Señor los llamó a su presencia, se convirtieron en personas honorables, en personas distinguidas, en personas admirables. ¿Y por qué? Porque es la iglesia de Cristo. Porque es la iglesia del Dios viviente. Porque es el pueblo especial que Dios tiene sobre la tierra. Amén, aleluya. ¿Lo creen o no? Amén. El pueblo especial es un pueblo maravilloso, distinguido, porque el Dios de gloria lo ha hecho así. Primera de Pedro 2. Capítulo 2 en la primera de Pedro. Dice el verso 9: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Un pueblo especial, celoso de buenas obras. El Señor pues le dio mucho a Israel, y asimismo le exigía a Israel. Asimismo le reclamaba cuando Israel no andaba por sus caminos. ¿Será que a nosotros no? Claro que sí. El pueblo antiguo, el Espíritu sí iba con ellos. Pero ahora
en la dispensación de la gracia, el Espíritu Santo está morando en nuestros corazones abundantemente, porque Dios no da el Espíritu por medida, sino hasta que sobreabunde. Él nos llena hasta arriba. Amén, amén, amén. No se nos olvide, Dios es el dador y Él tiene derecho de exigirnos, de reclamar, de advertir, establecer condiciones y nosotros de obedecerlas, porque Él es el Señor de nuestra vida y nosotros somos sus siervos. Y nosotros somos sus discípulos, y nosotros somos sus ovejas, y nosotros somos miembros de este cuerpo. De tal manera que la iglesia debe andar ejemplarmente. ¿Por qué será que algunas personas inconversas miran con recelo a los creyentes en Cristo? ¿Por qué será que algunos le huyen a los creyentes no por ser cristianos, sino algunos por su mala conducta? Pero hermanos, la iglesia debe andar como el Señor anduvo. La iglesia, el creyente debe hablar como está estipulado en la palabra de Dios. Hermano, pon freno en tu boca y que de tu boca y la mía no salgan palabras corrompidas. Porque de la abundancia del corazón no se te olvide, habla la boca. Si la iglesia anda conforme a la palabra de Dios, Dios va a hacer cosas poderosas en este tiempo. Serán muchos los que van buscando al Dios de la iglesia. Amén, al Dios que hizo los cielos y la tierra. Dios nos exige por cuanto Él nos ha dado mucho. Mucho nos ha dado Él. ¿Cuántos creen que Él nos ha dado mucho? Amén. Efesios 2:7. Capítulo 2 de Efesios, versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y el 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Las riquezas de su gracia. Hechos 4:33. Hechos 4:33 dice: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. ¿Por qué no decir que Dios ha entregado unas riquezas espirituales a su iglesia? La iglesia hoy tiene su palabra. La iglesia tiene al Cristo de la gloria. La iglesia tiene el Espíritu Santo. La iglesia tiene las promesas. Esas promesas de gloria se están moviendo por aquí. Se están moviendo en tu casa. Promesas de la vida eterna. Amén, amén.
Gracias, Señor, gracias.